Hola, ¿qué tal? Esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren de nuestro acontecer internacional. Precisamente vamos a estar haciendo diferentes recorridos por el mundo para que ustedes conozcan y tengan como opción un viaje de estos internacionales. Hoy vamos a conocer Alemania y los invito a que veamos este video para que contextualicemos un poquito nuestro invitado. Alemania, oficialmente República Federal de Alemania, es un país de Europa Central que forma parte de la Unión Europea. Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. El territorio de Alemania es el cuarto en cuanto a tamaño dentro de la Unión Europea, extendiéndose desde los altos picos de los Alpes, en el sur a las costas de los mares Báltico y del norte. En el centro del país se encuentran las tierras altas forestales y al suroeste la selva negra. Alemania se encuentra en una zona climática moderada con una temperatura media anual de 9 grados centígrados. Los inviernos pueden llegar a ser muy fríos y es común que se hielen los lagos y canales del país. Es conveniente llevar ropa ligera para el verano y prendas abrigadas para el invierno. Es recomendable que un impermeable sea parte de su equipaje, cualquiera sea la época del año en que viaje. Si se piensa en Alemania, el plato que salta a la imaginación es salchichas abundantemente regadas con cerveza, y razones no le faltan, ya que hay más de 1500 tipos de salchichas. Pero la gastronomía alemana ofrece otras posibilidades, como los pescados ahumados, el chucrut, los quesos de la región de Maguncia, las tartas, especialmente la de manzana, y las variadas recetas de la zona del Sarri, que combinan la cocina alemana con platos de origen francés. Y después de conocer un poco sobre Alemania, ahora vamos a conocer a Juan Guillermo Uribe Zapata, quien es ingeniero químico, jefe del Centro de Laboratorios de la Universidad de Medellín y tiene una especialización en tecnologías ambientales y producción limpia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para empezar este recorrido por el mundo y específicamente por Alemania, ¿por qué decide irse un colombiano para Alemania? Bueno, la situación no es que yo lo decida, fue algo supremamente, digamos, de improviso. Una vez estaba revisando el correo electrónico y me llegó un correo de un amigo donde decía hay esta beca en Alemania y tu hoja de vida cumple para ese requisito. Entonces yo lo que hice fue miré los requisitos que había, lo único que me pedía era llenar una ficha y adjuntar la hoja de vida y le envié. El proceso específico para empezar o a gestionar el viaje, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en este proceso? Hay una situación y fue que en ese momento, eso fue en el mes de febrero y se esperaba la respuesta en abril, ahí me decían que iban a seleccionar personas de Latinoamérica para una beca con el gobierno alemán, patrocinado por el gobierno alemán. Yo la envié, nunca me llegó respuesta y al año siguiente, una vez abrí el correo y vi que me tenía ahí un correo con unas letras que no entendía y por allá recordé la sigla de la institución y lo hablé. Cuando vi que me decían que me había ganado la beca, que no me habían llamado porque se había presentado mucha gente, pero que mi hoja de vida había gustado, que entonces ¿por qué no entraba yo en ese proceso de selección si lo quería? Entonces yo lo que hice fue preguntarles qué requisitos tenía. Me decían no, que en este caso lo único que yo debía de tener era una carta de aprobación de la universidad, querer aceptar y que la universidad cuando yo llegara ella iba a tener el puesto dentro de la universidad para poder proyectar lo que ellos decían. Todo lo que era viaje, todo lo que era trámites de visa, tiquetes, después de que yo diera aceptación, el gobierno alemán se encargaba de hacer todo por medio del consulado aquí en Medellín y que yo tendría en este caso, después de presentar mi documentación, todo lo referente a visa para poder viajar y ellos se encargaban de darme absolutamente todo. La beca incluía tiquetes, alimentación, hospedaje, todo lo pagaban ellos. Después de tener todos estos requisitos como al día, ¿ya cómo se elige el lugar donde se va a llegar a estudiar? ¿O eso ya también la beca lo incluye? Todo la beca lo incluía completamente. Es que era algo que todo el mundo muchas veces me dicen que uno cree que eso no se da y sí se da. A mí me decían y era la beca me incluía tiquetes Medellín, Bogotá, París, Berlín. Allá tenía un apartamento para mí solo, me daban 800 € al mes
y ellos pagaban el apartamento, me daban tiquetes para estar en metro y el bus durante un mes, y fuera de eso, los viajes entre ciudades cuando tenía que ir a hacer práctica o salir, ellos lo cubrían, y adicional a eso teníamos una traductora que nos acompañaba en todo momento para podernos comunicar en las empresas donde nosotros teníamos que ir a adelantar algún tipo de trabajo. A nivel económico, ¿necesitó realmente algo de dinero o eso cubrió absolutamente todo el viaje desde que salió de Colombia? La situación es una, de todos modos tú tienes unos gastos que vienen acá incluidos, la beca te daba para esa estadía y manutención allá. Ese soporte que le pedían era la universidad, era eso, que la parte, y en este caso ese fue el gran apoyo de la universidad, inmediatamente el señor rector y la universidad me dijeron, tiene la licencia y remunerada, o sea que aparte de que yo tenía mi beca allá, aquí mi dinero desde el punto de vista de mi pago estaba para los gastos que yo tenía aquí en la ciudad, pues yo podía manejarlos desde allá. Muchas personas se preguntan con cuánto tiempo hay que planear un viaje de estos. Usted, con todos los altibajos que tuvo que se demoraron para darle la respuesta, ¿con cuánto tiempo debe un colombiano tener presente para poder viajar a un país de destino? Yo creo que lo más importante que uno debe tener claro es, para mí, de pronto en los viajes que, después del de Alemania, los viajes que he hecho, aprendí que lo más importante es conocer la cultura. Hay que aprender a respetar la cultura del país donde se va o donde se va a estar. Todos vivimos, como a mí me lo decían, todos tenemos una imagen de Alemania en este momento, pero hay una historia que todo el mundo espera y es lo que va a ir a buscar. Va a ir a buscar muerte de los judíos, va a ir a buscar Hitler, va a ir a buscar una persona con unos temperamentos muy fríos diferentes a los de nosotros. Entonces lo que yo hice fue eso. Empezar a preparar mi viaje, era qué época iba a salir, yo entraba en verano y regresaba casi en invierno, entonces tenía que mirar en este caso cómo iba a manejar la parte de vestuario, mirar la parte que tenía que ver con la alimentación, qué era lo normal que comían, entonces empecé a contactar personas que ya de una u otra forma habían estado en Alemania y empecé a reunirme con ellas y eso me fue dando como, de pronto por estar en el laboratorio y por uno trabajar en mi área, hice mis checklists. Para poder ir yo necesito esto, necesito esto, necesito esto, si no tengo esto, ¿con qué lo voy a suplir? Y con eso empecé a elaborar lo que iban a hacer maletas, aunque pensé algo. Yo dije, yo no voy a llevar leña al monte, como decimos nosotros. Claro. Yo de aquí llevé poca ropa y lo que dije allá era, como sabía que tenía la beca y tenía eso, yo dije, compro ropa y lo que voy a traer, llevé alguna y eso lo dejé allá. Llevé alguna ropa que la dejé allá. A usted le dieron una traductora, pero uno cómo se prepara, uno dice, bueno, voy para Alemania, ¿usted cómo se preparó con el idioma desde acá o realmente te lo digo que fue nada? Muy gracioso porque de todos modos el inglés en este momento y que muchas de nosotros, eso es un error y uno lo reconoce, que lo veía al segundo idioma como yo lo veía necesario desde el punto de vista del mío para poder trabajar en mi área, mis libros, para conocimiento, pero desde el punto de vista de defenderme, de comer, entonces yo llegaba con mi inglés, como le digo yo, inglés carapálida, yo querer comer, yo querer hamburguesa, yo querer... Cuando llegaba a Alemania, otra cosa completamente diferente, entraba por París y la salida de aquí fue la niña de Air France, cuando me entregó los tiquetes me dijo, buen viaje y ojalá los reciban bien en París, eso me impactó, porque yo dije, ¿por qué me van a recibir mal? Pero cuando yo llegué allá, salgo del avión, me espera la primera persona a recibirme el pasaporte, se lo entrego, él mira y lo primero que me dijo fue Colombian Coffee. Entonces, y se sonrió conmigo, o sea, yo dije, ya desde primero tuve la primera entrada y de ahí en adelante no tuve ningún problema. Llegué a los counters de Air France y me hablaron, o sea, yo llegué con mi grupo, aunque íbamos un grupo, y en ese momento hablamos y una persona que nos habló en español, entonces no tuvimos ningún problema. Cuando llegué a Berlín, me llamó un guardia y me dijo que le entregara el pasaporte, yo le entregué el pasaporte, mi carta donde decía que era invitado por el gobierno alemán, me saludó, pase, y ya estaba la traductora en el carro esperándome, o sea, nunca tuve una traba, y en el avión tampoco, en el avión como era un vuelo, a pesar de que era de Air France, hablaban español, entonces no lo vi como necesidad, pero allá sí lo sentí como necesidad. Específicamente, ¿cuál es el nombre de la institución donde usted se fue a estudiar? En este caso, la institución es una institución del gobierno alemán que es la GTZ, pero la institución como tal se llamaba INVEN. Y es un instituto donde hacen capacitaciones para personas a nivel de todo el mundo. Juan Guillermo, vamos a ir a una pausa institucional y ahora vamos a conocer un poco de esta institución y nos cuenta cómo fue su experiencia en ello. A todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Ya regresamos.
Y regresamos con más Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Y ahora, para conocer un poco sobre la institución educativa donde estuvo Juan Guillermo, vamos a conocer INWET y todo lo que ofrece a los estudiantes internacionales. Capacitación y desarrollo internacional, competente para el futuro. INWET ofrece programas que apuntan al desarrollo de personal y organizaciones que están dirigidos a profesionales y cuadros ejecutivos de la política, la administración pública, la economía y la sociedad civil. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, ponen en práctica un 60% de todos los programas. También trabajan para otros ministerios federales y organizaciones internacionales. INWET colabora con las empresas alemanas en proyectos de cooperación público-privada, a través de los cuales es factible vincular objetivos económicos, administrativos, sociales y ecológicos. Diseñan programas para personas de países industrializados, en formación y en vía de desarrollo, de acuerdo a las necesidades específicas de las contrapartes. La oferta de capacitación, las actividades de entrenamiento y de diálogo, así como los cursos de e-learning, están orientados a los requerimientos específicos profesionales y de práctica, asegurando que a través de la red activa de ex becarios, los participantes mantengan el contacto entre ellos y INWET una vez terminada la capacitación. Y ya después de conocer un poco la institución, ahora sí vamos a hablar con Juan Guillermo acerca de su experiencia dentro de este recinto. Juan Guillermo, cuéntenos una cosa, llegar al país es una experiencia bastante importante, llegar a la academia como tal, ¿cómo la vivió? Oye, eso fue una situación, la ventaja era que éramos 17 personas de Latinoamérica, pero en ese día llegamos al edificio y lo único que nos entregaron fue, en ese momento en Europa, te entregan un mapa donde te dicen que debes ir y coger un metro, ese metro te deja en un bus y ese bus te deja en la academia, y se fueron. O sea, a nosotros nos tocaba solos movernos, sin conocer las líneas de metro, sin conocer absolutamente nada. Al otro día nos levantamos 2 horas antes, nuestra idiosincrasia es que si llega alguien, vamos, lo recogemos, lo llevamos, no. Nosotros nos fuimos, caminamos hasta el metro, identificamos mapas, empezamos a movernos hasta que llegamos al centro de Berlín, cogimos el bus y empezamos a mirar todos los edificios hasta que encontramos el edificio de INWET y ya llegamos directamente, nos identificamos y nos pasaron al salón. O sea, ahí sí nosotros solos éramos los que teníamos que defendernos dentro de la ciudad. Para contextualizar más, desde la infraestructura, ¿ustedes con qué se encontraron? ¿Cómo es el espacio físico con relación a nuestras universidades? Yo creo que en ese caso no hay unas diferencias marcadas, en este caso en el instituto. Era un salón entapetado, tenía sus mesas, sillas, tenía tableros, fuera de eso no era que muchas veces nosotros lo exigimos que tiene que haber video BIM, PowerPoint, y si no hay herramientas no se puede. Allá el método que utilizábamos era de tablero con fichas y papeles para poder marcar, se le tomaba fotografía, se hacía el registro fotográfico y se hacían las presentaciones. Una mesa afuera donde teníamos cafés, chocolates, donas, té para salir o agua para poder tomar en el descanso, y era supremamente intenso. Nosotros empezamos 9 de la mañana porque apenas era por 4 meses hasta las 4 de la tarde y nosotros estábamos todo el día directamente en la sede, pero las oficinas, digamos en este caso normales, con calefacción o esto dependiendo de la época del año, pero no tenía ninguna diferencia ni algo completamente distinto. ¿Esta fotografía qué le recuerda? Esa fotografía me recuerda, él es Andreas. Andreas fue un estudiante que quiso venir a hacer el curso porque él estaba con intenciones de venir a Latinoamérica y entonces se presentó al curso. Hubo empatía desde que llegamos para trabajar y empezamos a trabajar los dos en una práctica que hicimos en una panadería. Allá los alemanes acostumbran que usted es la forma en que ellos tratan, pero cuando la relación es más estrecha con alguien tiene que ser de tú. Y yo le decía a él, como paisa, vos. Y él se me enoja, me decía, no me digas vos, dime tú. Y yo, no me digas eso, que para mí es muy difícil. Pero hicimos muy buena amistad, fue uno de mis mejores amigos en el colegio. Los 3 compañeros colombianos, Jorge, el que está en la esquina, María Elena, que fue, yo le decía a mi novia ya, el novio cuando aquí en el aeropuerto lo conocí y me dijo, cuídemela, y yo le dije, no, tranquila, que va a ser mi novia mientras esté en Alemania.
Y el otro, en este caso es René, un chileno, que me hacía reír mucho porque cogía las cervezas y les ponía no Club Colombia, no Club Chile, y las presentaba, entonces eso me causaba, y fue uno de los con que también compartí mucho por su forma de ser, una persona muy alegre, el chileno, pero eso en el equipo de Colombia. Juan Guillermo, a la hora de uno enfrentarse con los profesores, ¿cuál es ese contraste que encontró de similitudes o de muchas diferencias comparándonos también con nuestra academia? Hay una situación con ellos y es los alemanes, eso es de respetarles y de admirarles, es la puntualidad, lo estrictos que son cuando van a un curso con sus horarios, lo que están explicando, no te dan vueltas, preparan completamente bien, nadie te va a improvisar, ellos no llegan a mirar a ver qué clase voy a dictar, te llevan todo, todos los documentos estaban listos. La relación con ellos también fue muy amable precisamente porque ellos ya habían estado en Latinoamérica y nuestros profesores, a pesar de ser de diferentes, digamos, regiones de Alemania, muchos habían llegado y habían venido a Colombia, entonces ellos tenían un referente de Colombia y de Medellín. Ellos decían que nosotros éramos muy cálidos, entonces ellos nos trataban con calidez en el sentido al momento de hablar y estar con nosotros. Precisamente desde ese punto de vista del referente, ¿usted qué pensaba directamente de los alemanes? ¿Con qué se encontró que ellos pensaban de nosotros? ¿Algún prejuicio? ¿Qué le preguntaban de extraño? No, había una situación y es lo mismo. Yo creo que ahí está y enseguida vamos a ver una foto donde estoy con Murat, que ese sí fue mi compañero de andanzas, o salía con mis amigos, pero de pasar también tiempo fuera de la institución, que yo llegué y era dueño de un locutorio. Y entonces, ¿qué sucedió? Uno va con la idea y yo llegué y le dije, comuníqueme con Colombia. Y él me comunicó con Colombia, Estados Unidos. Le dije, no, Colombia, Latinoamérica. Y lo primero que me dijo fue, oh, Colombian cocaine. Entonces yo inmediatamente le dije a él, le dije, yo no soy narcotraficante. Yo le dije, tú eres el drogadicto. Entonces él me decía, yo no soy drogadicto. Y como dice uno, entre pelea y pelea nos hicimos buenos amigos. Cuando yo encontré, aunque él era de Azerbaiyán, con los alemanes yo que esperaba gente fría, que no iba a estar pendiente de ti, que no te iba a tratar bien, desde el punto de vista de ser latino con ellos, completamente diferente. Una gente abierta, te abrían las puertas, te trataban bien, siempre estaban preocupados porque estuvieras bien, otra cosa completamente diferente. ¿Y los amigos latinoamericanos allá, cómo se vive eso? ¿Hay algún roce o simplemente también se puede disfrutar como cualquier amigo internacional? La situación está, yo creo que eso va muchas veces en la personalidad y en la forma de ser de cada uno. Por ejemplo, ahí, como vemos en la foto, estábamos en Hamburgo, entonces nosotros nos íbamos para las habitaciones en la noche y nos poníamos a jugar. Entonces ahí, como Marilena mostraba que era, como decía mi novia, por estar allá, estaba Priscila, que era representante del Ministerio de Ecuador, y ella jugaba con nosotros, Jorge, y nosotros como paisas, porque los colombianos éramos paisas, éramos muy unidos. En otros grupos de otros países sí vimos la división, 2 por un lado, 1 por un lado, el otro a veces llegaba y se iba, y no era ese bloque compacto, nosotros siempre éramos como pollitos, todos juntos, a no ser de que ya en los tiempos libres cada quien buscaba qué hacía dentro de la ciudad o en el país. Juan Guillermo, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos para seguir con esta historia de vida en otro lugar del mundo. A todos ustedes les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Aprovecho para agradecer a Muebles Juventud. Ya regresamos. Y seguimos con más Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Tenemos a Juan Guillermo, quien nos está contando su historia de vida en Alemania. Juan Guillermo, ¿el tiempo total de su viaje cuánto fue? Fue 4 meses. Ahora empecemos a hablar dónde vivió y con quién vivió exactamente y cómo es esa cotidianidad dentro de un espacio y compartiendo con más gente. Yo creo que hay situaciones. Primero viví en Berlín, llegamos a Berlín, llegamos a unos apartamentos, cada uno lo tenía con lo completamente necesario, cocina, su cama, su buen baño y su mueble donde trabajar y conectar su computador para poder trabajar. Cada uno tenía su habitación, vivían gente de diferentes países, vivían africanos, vivían asiáticos, vivían latinos, pero cada uno con su independencia, que era en este caso nuestro entorno. El administrador era una persona alemana y esa persona era la que se encargaba de suministrarlos todo lo que nosotros
requeríamos en el momento. Entonces siempre fue, pues tenías dónde llegar y sentirte bien desde el punto de vista con eso, con tus compañeros y eso. En alimentación encontré 2 restaurantes, uno africano y uno árabe. Entonces ya antes habíamos hecho una visita a Hamburgo, los llevé a un restaurante colombiano que me encontré caminando y todos habían probado la bandeja paisa, probaron el mondongo, probaron el sancocho. Entonces yo me dediqué a hacerles frijoles, les hacía con panceta ya porque no tenía chicharrón, con chorizo, arroz, encontré patacones. Entonces yo les daba, les hacía frijoles o calentado y ellos me pagaban con vino o cerveza. Yo mantenía mi stock de vino de cerveza y yo preparaba eso y los invitaba al apartamento, a los de los otros países, a que comieran comida paisa. Ya cuando salíamos, comida que encontrábamos sobre todo allá, la papa, el repollo, la carne de cerdo en restaurantes. Y lo otro, combo Burger King o combo McDonald's. La vida social, ¿cómo se empieza a vivir? Los lugares, la noche. Primero, inicialmente fue éramos nosotros 4, a pesar de ser colombianos, y salíamos y estábamos juntos, pero ¿qué sucedió? Que ya llegaba un momento en que por ahí al mes yo quería ver museos, yo quería ir a bares, yo quería salir a otro tipo de cosas y ellos muchas veces decían, yo estoy cansado, no quiero salir. Entonces ahí fue donde apareció Murad. Esta fotografía. Esa es en el momento en que nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos fue a una cena y nos invitaron, que cometimos el primer error como buenos colombianos o latinos de llegar 20 minutos tarde. Entonces ellos empezaron a comer en punto y nosotros quedamos supremamente mal porque todos llegamos tarde y no lo recalcan. Saliendo de esa faceta de estudiante, ¿cómo se empieza a vivir la faceta de turista? ¿Qué lugares empieza a conocer y cómo empieza a viajar? Inicialmente son conocer la ciudad. Me encantaba mucho, esa es la foto en el Tiergarten, es un parque grandísimo donde es supremamente bonito, donde se puede pasar todo el día, los fines de semana, lo que era el zoológico, los museos, lo que era el Tiergarten, conocer la ciudad. De ahí ya las ciudades cercanas, Potsdam, de ahí estuvimos en Herfa, Hertha, algunos en ese sentido se fueron para Rostock, que ellos estaban, yo ese fin de semana y quería rumbear y salir en Berlín, entonces yo me quedé en Berlín rumbeando y ya de ahí empezamos a mirar otras partes. Yo había averiguado acá para pedir la visa a la República Checa, me decían que era muy difícil, pero allá hice el contacto, Murad y mis compañeros también nos ayudaron con otra persona y logramos, fui y la pedí primero con mi compañera y nos la dieron por 2 meses y luego ya fueron ellos y se las dieron como por 1 semana o 2 semanas y estuvimos allá. De ahí viajamos, yo quería conocer Ámsterdam, nos fuimos como 3-4 días para Ámsterdam y luego al final, ya rematando, Francia para estar en París. Digamos que eso fue los países que conocimos. Y ya el norte de Alemania sí hicimos muchas visitas con la institución a las empresas y estábamos en las ciudades 1 o 2 días y eso nos permitía conocerlas. Para disfrutar de todos estos lugares de turista, como turista, ¿qué tanto se gasta? ¿Se viaja en tren, en bus, en los vuelos? Sí. Explíquenos cómo funciona eso. La situación allá es lo que son el sistema férreo, el sistema aéreo, se tienen aerolíneas, en este caso supremamente económicas. Yo no quería viajar en avión, aunque me ahorraba tiempo, nosotros lo que hacíamos era mejor viajar en tren, porque uno puede comprarlo con antelación, puede viajar dependiendo, un viaje si lo queríamos hacer en el Intercity Express, que era en ese momento el tren más rápido del mundo, porque no estamos hablando del de Japón o el Maglev en China, y viajamos en él, pero están los trenes NAC para viajar en la noche como lo hicimos a París, entonces las facilidades eran muy grandes. Los buses lo mismo, no es como terminales de transporte, sino es un paradero normal, montar la maleta, te montan en el bus y te llevan a la otra ciudad. O sea, movilizarse es muy fácil, siempre y cuando uno empiece a conocer o tenga quien le colabore en el punto de decirle dónde te sale más viable, si por tren o haciendo las reservas, claro. Y eso nos daba economía al momento de viajar y hacer las reservas en los ETAP, que son hoteles para viajeros que son supremamente económicos. Juan Guillermo, recogiendo toda esta experiencia de profesor, de estudiante, de turista, ¿qué empieza usted a traer o qué trajo para Colombia ya aquí hoy? Sucede que toda la capacitación, primero, digámoslo desde el punto de vista académico y profesional, fue aterrizar muchos conceptos, de verlos de nosotros, un país que puede decirse que estamos saliendo, que decíamos, en vía de desarrollo, pero creo que hemos adelantado comparado con otros países,
y llegar a un país donde todo es tecnología, desarrollos completamente diferentes. Entonces eso aterriza los conocimientos y te da muchas ideas de venir a aplicar. Académicamente me dio la oportunidad de venir y montar mi curso, y ese curso con compañeros que hicieron esa misma beca en otras áreas, dar y montar una especialización en producción limpia que en su momento obtuvo registro calificado y fue la única en Latinoamérica. Y en el sentido personal creo que para mí es una experiencia que diría que todo el mundo tiene que vivir algún día, salir, enfrentarse a otra cultura, a enfrentarse a otro idioma si no lo conozca, enfrentarse al clima, enfrentarse a situaciones de transporte, aeropuerto, trenes. Yo creo que eso da madurez y claro, creo que a uno como persona le da la posibilidad de darse cuenta que uno en el mundo, o sea, el mundo no es tan chiquito como uno cree, viajar no es tan difícil, y lo otro, que uno tiene tantas capacidades para moverse, como lo dije yo cuando claro, me veía en otras ciudades, decía, yo aquí sé que yo como Juan Guillermo no me voy a morir de hambre. Juan Guillermo, muchas gracias por compartir su historia con nosotros. De nada, muchas gracias a ustedes. Un detalle que le hace la joyería Cronos por acompañarnos. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, esto es Welcome to, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Aprovecho para agradecer a la joyería Cronos, Muebles Juventud y a la marca Matanga por el apoyo el día de hoy. Les recuerdo, nuestro lema es ciencia y libertad. Ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Mi nombre es Héctor Gaona. Hasta la próxima.